Vamos a platicar con Pedro Ukbe. Él es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much-Ximbal. Espero haberlo pronunciado bien. Ukbe, buenos días. Bienvenido, Pedro Ukbe, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a su auditorio. ¿Sí se pronuncia así? Much-Ximbal. Sí, se pronuncia Much-Ximbal. Ximbal, perfecto. Much-Ximbal, perfecto, gracias, Pedro. Asamblea de Defensores del Territorio Maya con este nombre, Much-Ximbal. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a este asunto? ¿Participaron o no en la consulta de ayer? Bueno, en nuestra asamblea desde el principio se pronunció en contra de este proyecto, toda vez que no vimos en las comunidades este proyecto como pensado en ellas mismas, sino es un proyecto que viene de otros intereses, de otros lugares. Y bueno, desde muy al principio, cuando escuchamos que el gobierno había lanzado la idea de hacer un tren, pues nos dejó sorprendidos, pasmados, y dijimos, pues, ¿a quién se le ocurre esto y qué significa? Nosotros, cuando escuchamos que el presidente hablaba de desarrollo, pensamos que estaba hablando de mejorar la salud, la educación, la vivienda o la alimentación, pero resulta que estaba hablando de un tren que nos dejó sorprendidos, y nosotros dijimos, pues no estamos de acuerdo. Desde ese momento hemos venido discutiendo con nuestras comunidades los llamados beneficios que ha hablado el presidente, pero también los posibles problemas que esto va a acarrear, tanto ambientales como culturales, como económicos y de migración, que podría generar en nuestros pueblos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, y la gente que forma parte de la asamblea pues se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo con esto, y algunos salieron a votar donde se instalaron las casillas, y hay gente nuestra salieron a votar y a decir, no estoy de acuerdo con este tren. Muy bien. Don Pedro Ukbe, ¿cuáles son los problemas a los que usted hace referencia que va a traer consigo la construcción de este Tren Maya? Porque desde el discurso gubernamental dicen todo lo contrario, que este Tren Maya lo que va a hacer es precisamente detonar el desarrollo de toda la región sur-sureste. Bueno, esto es realmente muy lamentable, porque este discurso de hacer las cosas desde arriba y decir que es en favor de los de abajo es un discurso que hemos escuchado de sexenio en sexenio, y lo curioso es que lo que hemos visto es también el mismo resultado. Cuando hay este tipo de proyectos, quienes salen más perjudicados somos los pueblos mayas, los pueblos indígenas, y el llamado desarrollo es una acumulación de grandes cantidades de dinero que van a parar en las arcas de las empresas o del mismo gobierno. Es un discurso que ya conocemos, que hemos escuchado muchas veces y hemos visto cuáles son los resultados. En primer lugar, este tren del que nos hablan, si queremos ponerlo en el modo ambiental, pues bueno, va a afectar muchas cosas que nosotros cuidamos. Entre las cosas que cuidamos está la selva, que nos produce flores, y que esas flores nos produce miel. Estamos cuidando algunos animales silvestres que nos quedan, y también esto lo va a poner en riesgo. Nos va a perjudicar en el tema del agua, el tipo de suelo que tenemos. Pues bueno, es un suelo distinto a otras partes de la República, que es más sensible y tiene cenotes, y mucho del agua que tenemos es agua acumulada en los cenotes y no son ríos como en otro lado. En fin, no hay un estudio de impacto ambiental que nos pueda demostrar lo contrario a nuestros temores y a los riesgos que nosotros estamos viendo. En el aspecto económico, nosotros como pueblos mayas, pues no tenemos una producción
a gran escala o industrializada para poner en el tren para llevarlos a vender. Los que producen industrialmente pues son las empresas. Igual nosotros no nos vamos a desplazar como turistas porque no tenemos dinero para hacer eso. Luego la división que se genera entre las comunidades, porque la gente que cree en el gobierno, lamentablemente hay muchos que se han dejado llevar por una propaganda. Esta propaganda es lamentable, es un acto vergonzoso, porque además en la boleta de ayer, si se revisa, lo que dice en la cara es que hay que leer primero la información que está en el reverso. Cuando uno lee esa información, se da cuenta que es un listado de beneficios que rebasa por mucho los regalos de Santa Claus. Uh-huh. Y bueno, después te preguntan, ¿estás de acuerdo con el tren o no? Pues bueno, ¿quién va a decir que no si todo esto va a implicar? O sea, esto es de verdad un acto de vergüenza, o tal vez sin vergüenza, tal vez es una cuestión de cinismo ya, ¿no? Entonces, todo esto es realmente un perjuicio, pero luego con las ciudades que se desarrollarían en las estaciones del tren, en donde se plantea la reubicación o el surgimiento de 50,000 personas en cada una, pues esto va a poner en riesgo nuestra cultura maya, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas y también nuestra lengua. En fin, toda una serie de elementos que nosotros vemos en el horizonte como un riesgo para nuestro propio pueblo. Dos cosas, Pedro. Por un lado, ¿han tratado de exponer y qué respuesta han tenido del gobierno, si le han expuesto estas razones de ustedes a este respecto, si les han recibido, si les han dado alguna respuesta? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuál es el siguiente paso que darían ustedes? Bueno, nosotros hemos venido haciendo algunas manifestaciones por escrito. Claro, nosotros hemos mandado documentos a la gente que se supone tiene que tomar decisiones a este respecto. No hemos tenido respuestas. Lamentablemente no se nos ha escuchado, y también esto es una práctica de sexenios anteriores, pero sí nosotros lo hemos manifestado oficialmente. ¿Qué va a seguir con esto? Pues bueno, no nos dejan de otra que buscar todas las estrategias posibles. Vamos a seguir protestando, vamos a seguir organizándonos y vamos a acudir también a la vía jurídica. En todo caso, si hay necesidad de meter los amparos, los vamos a tener que hacer, toda vez que no podemos rendirnos frente a una situación de despojo de nuestro territorio, porque esto finalmente lo que significa para nosotros es el final de nuestro despojo territorial, de lo poco que nos queda, tras que hemos ido luchando contra la soya transgénica, contra los parques eólicos, contra la granja de cerdos o contra el turismo de alto impacto, y para terminar de amolar, pues nos traen un tren que nadie en las comunidades ha pedido, y con un cinismo, con una manipulación, jugando con nuestra falta de información y también con la pobreza que hay en muchos pueblos. Y esto es una práctica lamentable que, como he dicho en otro momento, que se ha venido dando de sexenio en sexenio. Don Pedro, le queremos agradecer, ya nos tenemos que ir. Nada más quiero preguntarle si desde su perspectiva, usted como integrante de una asamblea de defensores del territorio maya, desde su perspectiva, ¿es la mayor parte de quienes habitan en esa zona quienes se manifiestan, quienes estarían en contra, temerosos pues de lo que va a implicar la construcción del Tren Maya? No creo que seamos la mayoría, porque no podemos competir con una fuerza de propaganda como es la del gobierno, pero aquí no se trata de mayoría, se trata de derecho, y tenemos derechos y creo que la tenemos que hacer respetar. Perfecto. Don Pedro Ucbe, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Chimbal. Muchas gracias por estos minutos para la audiencia de Ponte al Día. Muchas gracias, muy amables.